Amén, gloria al Señor Jesucristo. Hermanos, aquí estamos en el domingo 17 de octubre de 2021. El- Estamos aquí en la iglesia Maranata, iglesia virtual por la gracia de Dios. Sabemos que estamos conectados por el Santo Espíritu del Señor en cualquier lugar donde estemos ubicados y sabemos realmente que no importa en qué lugar esté, si usted tiene posibilidad de estar escuchando esto, viendo esto, pues es una bendición del Señor, porque lo más hermoso de todo es conocer la palabra de Dios, que el único medio que tenemos los seres humanos para poder ser cambiados en todo aquello que hagamos mal ante el Señor. Entonces vamos a empezar en este día. El tema de hoy se llama diezmo. El diezmo es un mecanismo que usa el Señor. No se piense como una cuestión de lucro, sino una cuestión de mecanismos de supervivencia de las iglesias. En algunos casos llega a ser lo esencial para poder mejorar la forma en que se transmite la palabra. Aquí, por ejemplo, nos percatamos que hay hermanos que no quieren dar diezmo. Bueno, pues ojalá y el Señor les abra sus ojos. En las iglesias, en realidad el porcentaje de diezmistas es muy poco, mucha gente nada más da una especie de como de renta, ¿no? No sé cómo decirlo, pero no dan el diezmo. El diezmo realmente es una cosa muy interesante, ¿no? Pero ahorita vamos a empezar y que se entienda que esto, si es bíblico, es voz del Señor. Y no podemos nosotros dudar o pensar que esto lo escribió algún pastor, que lo escribió Moisés. Que esto es lo importante, que se entienda que esto viene desde el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros de la Biblia están están escritos por el Señor a través escritos por Moisés a través de él. El Señor se expresa y nos da a entender que es esencial para la sobrevivencia de la palabra en lugares inhóspitos. Hay personas que llegan ahí y sufren calamidades, sufren muchas cosas, pero van ahí soportando frío, soportando calores intensos. Nuestros hermanos misioneros, es maravilloso lo que hacen y van a transmitir la palabra. No obtienen más que el apoyo de algunas congregaciones. A veces baja, a veces sube. Bueno, es una cosa que no se entiende, ¿no? Cómo no podemos dejar nosotros a nuestros hermanos ahí solos. Y pues, y más ahorita, ¿no? Con esto del problema de la pandemia, pues en realidad es un problema bastante grave, porque pues se están cerrando las iglesias, están predicando a través de internet y ya no es la misma afluencia de dinero para las congregaciones, y pues tampoco para las misiones, ¿no? Entonces es un estado de crisis para todas las congregaciones de nuestras iglesias. Y pues el único apoyo que tenemos es del pueblo de Dios. Vamos a empezar a leer esto, hermanos. Dice Génesis 14:20, el diezmo. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano, y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí vemos esto de Génesis 14:20. Ahí está hablando de cuando llegó victorioso de rescatar a su sobrino Lot, que estaba preso de unos reyes, y fue él y Abraham con su gente, y los libró de ahí, y quedó con dinero, con un botín bastante grande, y llegó y le dio el diezmo a Melquisedec. Es hermoso esto, porque ahí es el primer
eh, referente en la Biblia, que por lo menos yo encontré, y parece que no hay otro más anterior a esto, de que se da diezmo. Hay personas, por ejemplo, que nos dicen, no, dice, pues eso es el Antiguo Testamento. No, hermanos, porque también aparece en el Nuevo Testamento, aparece también en el Nuevo Testamento, la mención del diezmo. Es que el diezmo, como dice, bueno, vamos a basarnos en lo que es lo más esencial de la Biblia. El Señor Jesucristo dice claramente que hay de aquel que cambie un punto o una coma desde la palabra santa de la Biblia, porque será borrado del libro de la vida. Entonces, lo está mencionando el Señor Jesucristo, cuando tiene presencia enfrente de Juan, Juan el, el siervo de Dios, el apóstol de Dios. Amén, hermanos. Entonces no es una cuestión de los humanos, ahí dice claramente, si usted duda de la palabra, pues ahí empieza lo malo, ¿no? Porque dice usted, ¿cómo que piden dinero? Pues es que no lo pedimos nosotros, es cosa del Señor. No, hay iglesias que no progresan, congregaciones que no progresan nada porque los hermanos no cooperan en nada. O sea, usted ve un grupito de 10 15 personas y cuando empiezan ese grupito de 10 15 personas a diezmar, sube y sube y sube y sube y sube y crece y crece y crece la iglesia. En todas las iglesias, cualquier actividad humana necesita dinero para poder trabajar. Pero no le está diciendo a usted la palabra dame la mitad, dame todo, ¿no? Aquí dice claramente, ¿no? Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Amén. Esto se lo dijo a Melquisedec, que era un sacerdote que estaba en ese tiempo. Bueno, Génesis 28-22. Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. Fíjense, ¿a quién se lo va a apartar? Pues a Dios. Ahí está hablando Abraham, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo empieza todo? Pues con dinero todo. Pero no le está diciendo, usted le está dando esto para que la obra de Dios persista, que aumente el número de hermanos que están escuchando la palabra, hermanos, y eso es muy importante. Que se entienda que lo que quiere el Señor es que se den cuenta que pues ni modo que lo agarre el Señor. Pues claro que no, pues tienen que usarlo los hermanos que están a cargo de las congregaciones. Y pues hay de ellos y si no hacen buen uso de él, es que es cosa de ellos, no es de nosotros. Yo me da gusto pensar que pues por la gracia de Dios pues él nos bendice a todos los que trabajamos para el Señor, nos bendice en nuestros trabajos. Yo trabajo como médico y pues ahí saco mis gastos y pues saco para lo de la congregación y así, ¿no? Yo ahorita no tenemos grupo, aquí estamos mi hijo y yo solos transmitiendo, pero tengo muchos hermanos que están escuchando, están viendo las predicaciones que pone el Señor. Y hoy en realidad pues gastos en sí pues no hay, ¿no? Porque ya se hicieron muchos gastos, pero pues pero eso no importa, es para la obra de nuestro Señor. Ahí tenemos aparatos para tocar y todo eso, pero no tenemos quien la toque. O sea, en realidad pues Dios dirá cuándo, ¿no? Si es que es la voluntad del Señor. Pero hay que apartar, dice, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo apartaré para ti. ¿Quién nos da al final de cuentas nuestro dinero? Pues el Señor. Nos lo ganamos con nuestro trabajo, sí. Pero en realidad, lo que es importante que se entienda, hermanos, que todos estos edificios y todo eso, pues para estar cómodos, muchas veces hay de verdad unas iglesias que son, pues son impresionantes, ¿no?
de algunos hermanos en Centroamérica o en todo Estados Unidos. Hay iglesias grandes, enormes, y pues en realidad el Señor pues le da para que gasten en todo eso, pero pues ya cada quien, ¿no? Nadie es quien para criticar a otros hermanos. Ellos sabrán por qué lo hacen, si está bien o no está bien, si el uso es adecuado, es cosa de cada congregación. Nosotros no tenemos nada que ver ahí. Lo único que tenemos que pasar al costo a todos ustedes es que entiendan que el diezmo existe y es parte de la Biblia. Si dice cada palabra que dice la Biblia debe de ser cumplida, porque es la voz de Dios, ¿de acuerdo? Y ahí, como dice Abraham, él aparta para él todo el diezmo es la 10ª parte de las ganancias de lo que le da Dios a cada uno. Ahí clarito lo dice. Levítico 27:30 dice, y el diezmo de la tierra, así de la simiente de la tierra como del fruto de los árboles de Jehová, es cosa dedicada a Jehová. ¿Cuánto? El diezmo. ¿De acuerdo, hermanos? De la tierra, de todo lo que produce la tierra. Recordemos que Israel, al tiempo que nos estamos refiriendo, es una etapa muy primitiva. No había más que la agricultura, la ganadería y la cacería, ¿no? O sea, es lo que podían hacer. O sea, ellos empezaron a hacerse, no, personas, que dejaron el ser nómadas para meterse en lugares específicos ya, y al sembrar, pues se volvieron sedentarios, y eso es lo que cambia las sociedades, y de ahí empiezan a construirse las grandes ciudades y todo esto. Pero ¿qué provoca esto? Pues el aprendizaje de lo que el Señor les da, de cómo sembrar los árboles, todo esto, y es una cuestión de tipo dialéctico, ¿no? Todo el hombre va aprendiendo lo que ve y va mejorando su ambiente y va mejorando su estatus social, su estatus de vida, va cambiando. Pero desgraciadamente a veces esto va haciendo que el hombre se vuelva más agarrado a sus bienes, más aferrado a sus bienes, y se vuelve más avaricioso. Amén, hermanos. Y dice aquí Malaquías 3:8. Amén. Malaquías 3:8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Clarito lo dice, ¿no? La palabra. El profeta Malaquías, el Señor le dice a Malaquías, di esto, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. ¿Quién está contestando ahí? Pues el mismo Señor. Pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Si usted no bendice con el dar el diezmo al Señor, u ofrendas de amor al Señor, el Señor lo está viendo, hermano. Usted dice, pues yo sigo igual, doy diezmo, no doy diezmo, me va igual. Pues no, eso algún tiempo le puede ir bien, pero si usted sigue así, va a llegar un momento que se va a dar cuenta que ya no va a tener lo mismo que antes, que va a empezar a perder usted la bendición del Señor, porque Él le da oportunidad de reivindicarse y volver a hacer lo correcto delante del Señor. Ahora hay una cosa muy importante, hermanos. Si usted lo está viendo aquí, Génesis, Levítico, Malaquías, lo está viendo que está eso es Antiguo Testamento. Ahora vamos a Lucas 18:12, ¿de acuerdo? Dice Lucas 18:12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Amén. Lucas 18:12, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa aquí? Pues ahí está haciendo lo correcto, ¿de acuerdo? Está haciendo lo que le dice el Señor que haga. Pero quién no es bueno estar diciendo lo que uno hace, porque eso también no está bien, ¿no? ¿De acuerdo? Pero sí es importante que como ministros del Señor les digamos, mire, hermano,
Aquí lo está diciendo el fariseo y el que está frente al Señor. Todos los que hacen eso, ¿de acuerdo? Están haciendo lo correcto si están dando su diezmo, no importa si sea fariseo, si sea publicano, si el cobre impuestos, ¿no? Fíjese bien, aquí es una parábola que el Señor nos dice, ¿no? De que, por ejemplo, vamos a leer este capítulo. Fíjese bien. Capítulo 18, 12 esto no viene ahí en lo que apunté, pero me parece muy importante que se entienda. 18, 9 dice aquí. A ver, vamos a ver. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. Porque hay gente que da diezmo, hace muchas cosas, pero con lo más importante, tiene él unas actitudes negativas ante Dios. Yo conozco personas, por ejemplo, que pues, las conozco perfectamente bien y pues desgraciadamente espero ya hayan cambiado, pues ya tiene buen rato que no los veo, pues espero Dios que ya hayan cambiado esa actitud, ¿no? Había un señor que era dueño de una ferretería y pues, caramba, una vez le fui a comprar yo cobre, tubos de cobre y todo, conexiones, todo de cobre para las conexiones de la casa de ustedes. Y yo le pagué 6,000 y 6,500, algo así de puro cobre. Y la verdad, pues se me hizo una cosa no mucha, ¿no? Fue poquito, ¿no? Pues, como que se me hacía muy cara esa cosa, ¿no? Y bueno, pues así es, ¿no? Y y ese hombre, pues es una venta nada más tenía conmigo. Imagínense, todo un día, cuánto no vende ese hombre, ¿no? Pues yo pues, era ministro, no era ministro de la congregación, pero era uno de los líderes. Y yo veía que él daba un sobrecito y la verdad, me percataba que no era mucho dinero. O sea, yo no sé cuánto daba ni nada. Pero sí veía cuando, pues, alguna vez me tocó estar cerca de él, así junto a él, y veía que sacaba cualquier cosa y la metía en un sobrecito. Yo digo, no, ¿usted cree que está dando el diezmo el señor este? Pues claro que no, hermanos. No sé, no, o sea, se da como una especie de compensación a la iglesia por darle la palabra, pero en realidad, dígame, eso no es diezmo. Lo dice aquí la palabra, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, ahí además si lo diera, pero si no fuera un cristiano de verdad, pues eso no importa, no le sirve de nada. A él, si da su diezmo, pues Dios lo puede bendecir en la parte económica, ¿de acuerdo? Porque Dios no puede maldecir al que trabaja todo el tiempo, ¿no? Eso no puede hacerlo el Señor, porque dice que si el trabajo es bendito, y Él va a bendecir a todas las personas que se esfuerzan para tener su dinero, ¿no? Pero aquí, por ejemplo, vamos a ver una cosa muy interesante. Fíjese bien esta parábola. Yo creo que muchos ya la han oído. Dice, a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. A veces ya debe dar su diezmo, el fariseo, ¿no? De acuerdo, un sacerdote fariseo. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y otro publicano. Publicano el que cobraba los impuestos. Y no eran bien vistos, no los querían los del pueblo judío, porque servían a los romanos para cobrar pues, los impuestos, ¿no? En el 11 dice, 18:11 dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ya está juzgando al hermano que está ahí, ¿de acuerdo? Eso no es válido. Sea quien sea la persona que usted vea, déjelo. Es cosa de Dios. Nada más que si hay cosas que debemos y nos damos cuenta que pues hay personas que pues nada más aparentan dar de diezmar y no diezman. El 12, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pues puede ser que sea cierto, ¿no? Que sí diezme. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo,
sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí. O sea, no quería ni levantar los ojos porque él era, dice, no, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. O sea, cuando tú das diezmo, pues es una cuestión tuya y de el Señor. No es una cuestión para vanagloria. Y luego, ¿a quién le vas a decir algo de respecto a ti si el Señor te sabe todo lo que haces desde que abre los ojos en ese día? ¿Y cuánto vas a poner, cuánto vas a dar y cuánto es? No, no, eso es cosa tuya con Dios. Y no tienes por qué decirle comparándote tú con otra persona que tal vez esté mal en otras cosas, pero o esté mal de su corazón, pero está arrepentido. Y lo que más aborrece el Señor es la soberbia, hermanos. Hay personas soberbias que todo lo ven bien, se sienten perfectos y cuidado, de aquel que se sienta perfecto porque está más cerca de caer que el que está siempre pensando que está pecando. Señor, estoy haciendo algo indebido. Perdóname, Señor, ayúdame a levantarme. Eso es lo que le agrada a Dios, que usted no se dé como autosuficiente, porque todos, dice el Señor claramente en su palabra, dice, sin mí nada podréis hacer. Hay de aquel que se crea justo y santo, porque algo malo hay allí. Amén, hermanos. Entonces aquí si se fijan, el apartadito que yo hice, Lucas 18:12, dice, ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que gano. Eso lo dice el fariseo. Pero pues si ya lo hace, ¿para qué lo dice, no? O sea, nada más lo que le agrada a Dios es que usted dé lo que le toca a usted dar. Y ese dinero Dios sabrá qué hacer con él. Si ve que alguien hace mal uso del dinero, el Señor lo va a poner en su lugarcito. Porque el Señor sabe lo que hace, nunca se equivoca, hermanos. Y no debemos juzgar a nadie, no importa quién sea. Amén, hermanos. Y esto ya está hablando del diezmo en Lucas 18:12. O sea que aquí hay evidencia clara de que el diezmo se está hablando en Nuevo Testamento. Amén, hermanos. No, que es del Antiguo Testamento, no es cierto, es del Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra de Dios, no puede cambiar. ¿De acuerdo? Vamos ahí a Hebreos 7:2. Hebreos 7:2, ahí está. Dice, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem, y esto es rey de paz. ¿Quién es? Melquisedec. ¿Qué dicen los que estudian la palabra, los maestros de la Biblia? Dicen que es el mismo Cristo. Es una... porque no sabe su origen, no sabe dónde viene, pero sí dicen que es el rey de justicia, rey de Salem, y esto es rey de paz. Y en la Biblia dice claramente así, con esos mismos títulos se le reconoce al Señor Jesús. O sea que es Melquisedec, según lo que yo he entendido, Melquisedec es el mismo Cristo, Jesús, el que recibe el diezmo de Abraham. Amén, hermanos. A ver, vamos a leer Deuteronomio 14:22. Amén. Gloria al Señor. Deuteronomio 14:22. Dice, indefectiblemente, o sea, no puede fallar. Tiene usted que diezmar todo el tiempo. Amén. No puede dejar de diezmar porque eso es la obra de Dios, la que se está llevando a cabo a través de los diezmos de los hermanos. Nosotros seguimos la palabra y la palabra nos dice claramente que no podemos dejar de diezmar, ¿de acuerdo, hermanos? Yo conozco personas, como les digo, pues yo fui congregante como todos y hermanos que dicen, no, yo no diezmo, ¿por qué? Pues todo se lo gasta el pastor y que no sé qué, bueno, pues allá ellos, yo no sé. Y luego ni les pregunta a uno y es lo que contesta, ¿no? Entonces, pues allá cosa de ellos. Y usted le da diezmo al Señor, el Señor lo va a seguir bendiciendo, hermano, en la cuestión económica. Pero no es lo más importante, ¿eh? El diezmo es como el lubricante como la gasolina, perdón, como la gasolina de un carro. Pues sin gasolina no puede caminar el carro.
¿Estamos de acuerdo? Pero eso no es lo más importante. ¿Qué es lo más importante? La forma de actuar usted en la palabra de Dios. Si usted lleva la palabra de Dios como le dice el Señor, no tiene por qué tener duda de que el Señor lo va a proteger. Amén, hermanos. De todo lo que usted gane tiene que dar el diezmo. Es parte de la palabra de Dios. Aquí lo dice claramente, ¿no? Dice, indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. Por ejemplo, ellos es una sociedad agrícola de que estamos hablando ustedes, una sociedad primitiva, y lo que daban cuando se acababa, cuando cosechaban sus campos, le daban al Señor el 10%, y se lo daban a quién, a los levitas, al pueblo de Leví, que eran los sacerdotes siguen siendo los sacerdotes del, del pueblo judío. Ahora nos vamos al Deuteronomio 26:12. Deuteronomio 26:12 dice claramente ahí: cuando acabes de diezmar todo el diezmo de tus frutos en el año tercero, el año del diezmo, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea, ¿qué pasa aquí? Hay un tiempo en que se le dice, cuando es tu tercer diezmo, como bendición, amén, para que reparta la bendición entre todos sus hermanos, darás también al levita, al extranjero, al huérfano y a la viuda, y comerán en tus aldeas y se saciarán. O sea, reparte la bendición. Mire, muchos hermanos, pues claro, ahorita ya no, mucha gente no tiene más que lo que gana en su trabajo o en la iglesia, lo que entra en la iglesia, pues el que usted haga obra social, como se dice ahora, pues es parte del Señor. ¿De acuerdo? Al huérfano, a la viuda hay que apoyarlos. Siempre es que se pueda en las iglesias que haya dinero. El dinero no nada más para que se lo gaste el pastor. Aquí lo dice la palabra. O sea, la misma palabra le responde a usted, hermano, que el dinero no es nada más para el pastor. Es para hacer obra con el dinero. Porque tristemente usted va a ver que hay congregaciones de hermanos que tienen unas iglesias impresionantemente grandes y pues hacen cosas indebidas, ¿no? Y pues cada quien va a ser juzgado por Dios, pero si se pudieran hacer cosas más grandes, más hermosas para el Señor, pues muchas veces se hace lo contrario. ¿Por qué? Porque estas personas ya no están pensando en agradar a Dios, están pensando en vanagloria, en sus deseos de ser vistos. Personas que sabemos que son miembros de unas iglesias, son dueños de edificios, de cadenas de carros, o sea, medios de transporte, cadenas grandes de autobuses y todo eso. Pero ¿qué? ¿Usted cree que está bien eso? O sea, ya está haciendo uso malo de ese dinero. ¿Y qué va a pasar con esas personas? Desgraciadamente, pues no lo sabemos, pero sabemos que pues están perdiendo la salvación por hacer mal uso del dinero de Dios. Porque el dinero es del Señor, no es de nosotros. ¿De acuerdo, hermanos? Porque sí, hay personas que yo conozco, pues, les digo porque no puedo si quién es, ¿no? Pero sí hay personas que dicen, yo nunca diezmé, hermano. Ah, caray, le digo, ¿y por qué, hermana? Pues porque yo trabajo para la iglesia y a mí nadie me paga nada. Pues póngase a trabajar en otro lado y págale, dele al Señor, ¿no? Le digo, ¿poco no le dan nada a usted por estar ahí en la congregación? Dice, no, yo pago mi transporte, luego me quedo aquí, tengo que comprar comida y todo eso. Pues la verdad, pues qué triste, ¿no? Y se percata uno de dos cosas, ¿no? La hermana, pues tiene un mal concepto de lo que es el diezmo. Es que el diezmo no tiene que ver nada con lo que le pase a usted en la vida, ¿eh? Nada con lo que le pase a usted en su vida. El diezmo es parte esencial del crecimiento de las congregaciones. Pero hay iglesias que tienen una entrada impresionante de dinero
Y entonces ahí es donde se empieza a perder lo que debe de ser la palabra de Dios. No se hace lo que tiene que hacerse. No se ayuda a los hermanos, porque dice claramente que el dinero se le debe de dar a los levitas. Tiene que tener una provisión para los extranjeros, tiene que darle dinero a los huérfanos, a las viudas. Tiene usted que hacer obra social, hermano, y no lo hacen la mayoría de las iglesias que son prósperas. Prósperas, pero más que nada los que son prósperos son los pastores, ¿no? Yo me doy cuenta de, una vez andaba yo ahí por la zona de Tlatelolco, que conlinda con la colonia Guerrero. Andaba buscando un lugar para rentar y poner un grupo que estábamos empezando la obra de Dios. Y anduvimos buscando y en una de estas vimos ahí donde hay un jardín, ahí hay una calle que se llama La Luna, algo así. Así me acuerdo que pasé por ahí. Y vimos, estábamos viendo que de repente llegan dos carros grandísimos, negros. Digo, pues, qué diplomático, qué tipo de persona está ahí, un diplomático, un senador, un agente de esas del gobierno, ¿no? Oiga, y lleva gente agarrada, o sea, que va protegido la persona esta, ¿no? Y me oyó un señor que vive ahí, que está ahí, estaba oyendo, ¿no? Tiene un negocio ahí. Y dice, no, no es un político. Digo, entonces, ¿quién es? Es el pastor, ahí está la iglesia. Le digo, ah, caray, ¿cómo y para qué usa eso? Y dice, pues quién sabe, pero sí, siempre llega con sus dos carros, unos de estos autos negros grandotes. ¿Cómo se llaman esos autos, güero? Suburbans, sí, dos Suburban negros. Pero ya va lleno de gente y el pastor baja y se mete a la iglesia y digo, caramba, pero ¿cómo no? ¿Cómo está esto, no? Y ahí, quién sabe si todavía está la iglesia ahí, pero pues que es increíble, desgraciadamente, ver que pues hay algo que no checa con la realidad, ¿no? Si usted es un hijo de Dios, usted está trabajando para el Señor, ¿por qué necesita un auto blindado? A lo mejor estaba blindado, ¿no? No sé. Pero dice uno, ¿cómo es posible que llegue esta gente ahí, no? ¿De acuerdo, hermanos? ¿Cómo es posible eso, hermanos? Que lleguen de esa forma. Pues definitivamente si usted le paga a alguien para que lo cuide, pues que de qué se esconde, por qué lo siguen, por qué lo persiguen, por qué lo quieren lastimar. Porque seguramente usted está haciendo algo indebido, hermano. Con todo respeto se lo digo. Y pues averigüe, revise su mente, su corazón y diga, Señor, perdóname, voy a cambiar, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer, no? De ahí nos vamos a Isaías 18, 8:15, ¿no? 8:15. Dice la palabra de Dios, el 8:12, vamos a empezar el 8:12, dice, no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a Él santificad, sea Él vuestro temor y Él sea vuestro miedo. O sea, si nosotros tenemos temor de fallarle al Señor, Él nos va a proteger de cualquier cosa, hermanos. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces Él será por santuario, pero a las dos casas de Israel, por piedra para tropezar, y por tropezadero para caer, y por lazo, y por red al morador de Jerusalén. Y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados, y se enredarán, y serán apresados. Amén. ¿Por qué dice esto? Porque la misma palabra de Dios sirve para que tropiecen unos y para que otros sean levantados, para que pues, progresen, ¿de acuerdo? ¿Cuál es la palabra de Dios? Pues es el mismo Señor. La palabra de Dios es Dios mismo. Y dice muchas veces que aquel que está haciendo cosas indebidas que va a tropezar y va a caer, hermano. Va a tropezar y va a caer. Dice, y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados.
Todo el que obra mal, hermanos, va a caer, va a quedar mal, ¿de acuerdo? Dice, ata el testimonio, sella la ley entre mis discípulos. Esperaré pues a Jehová, el cual escondió su rostro de la casa de Jacob, y en él confiaré. He aquí yo y los hijos de que me dio Jehová somos por señales y presagios en Israel, de parte de Jehová de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? ¿Se han fijado ustedes que, por ejemplo, aquí en la calle en la avenida aquí que se llama la Avenida Central, aquí en Ecatepec, hay una mata que tiene años ahí, tiene 10 años por lo menos ahí, 8 años más o menos. Dice, aquí es el lugar del amarre, dice. ¿Quién amarra ahí? Brujos. ¿A quién consultan ellos? A los adivinos, ¿de acuerdo? Y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos, esos son los adivinos, los brujos, que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? Dios tiene todas las respuestas, tú no se puede ir metiendo hacia el lado contrario de lo que es el Señor, hermanos. ¿De acuerdo? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Hay gente que tiene esa filia hacia los muertos, una necrofilia impresionante, de que todo se lo presentan, se lo dicen a sus muertos, preguntan a sus muertos, según ellos. Son demonios, hermanos. Y luego dice, a la ley y al testimonio, si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. O sea, aquel que no ve la realidad de que debe buscar a Dios para todo lo que tenga en su vida, en su corazón, está mal. No les ha amanecido, están con la mente llena de tinieblas. Y pasarán por la tierra fatigados y hambrientos, y acontecerá que teniendo hambre se enojarán y maldecirán a su rey y a su Dios, levantando el rostro en alto, y mirarán a la tierra y aquí tribulación y tinieblas, oscuridad y angustia, y serán sumidos en las tinieblas. Que aquel que busca la tiniebla se va a sumir más y más y más y más en las tinieblas, hermanos. Una vez platiqué con una persona de mi familia que me decía, voy a ir a ver al doctor, hermano. Me dijo mi nombre, ¿no? Perdón, ella no era cristiana. Dice, voy a ver al doctor. ¿Y a qué doctor? Dice, pues un doctor que nosotros vemos. Ah, caray. Pero yo ya sabía que ellos eran espirituistas. Y un día la hice hablar un poquito más, porque siempre como que lo hacían con con mucha reserva, ¿no? No les gustaba hablar de eso. ¿Por qué ocultas algo que para ti es bueno? Porque no es bueno, seguramente para los demás, ¿de acuerdo? Y ella hablaba de Dios y todo esto, y van a las iglesias católicas y ahí van, ¿no? Pero esa persona decía que digo, pero ¿cómo es eso que va a ver a su doctor y va a su templo? No, es que el doctor es el doctor el doctor no está vivo. Le digo, ¿cómo que no está vivo? No, es un doctor que teníamos nosotros antes y murió, y dice, y nuestro líder se comunica con él y él nos dice las respuestas de lo que tenemos que hacer. Ah, caray. Entonces ahí ahorita me acordé de esto porque es la realidad. O sea, hay personas que creen que los muertos van a dar la sanidad. Pero acuérdense ustedes que el Señor dice, cuando usted se muere, usted queda dormido. Y cuando usted invoca a una persona muerta, ¿quién le va a responder? ¿La persona muerta? No, porque está dormida, ¿de acuerdo? ¿Sí? ¿Quién le va a responder? Es un demonio. Para sacarlo para sacarlo de la bendición de conocer a Dios. Porque todo el tiempo se les habló del Señor y nunca entraron en la palabra. Siempre decían que su iglesia, que su iglesia, que su iglesia. Y entonces usted, caramba, son lo que dice ahí, ¿no? Van a tropezar y se van a caer. Y esa gente desgraciadamente se cae y ya no regresa. Ya se perdió para Dios. Para la obra de Dios, para su iglesia de Cristo, ya no. Ellos ya son personas que ahí se van a quedar, desgraciadamente, hermanos. ¿Cómo la ven? Qué tristeza, ¿no? Y muchas de esas personas
persisten en esta idea de, de seguir preguntándole a los muertos qué van a hacer. Había no sé, alguno de ustedes lo escuchó, ya tiene mucho tiempo esto, son del siglo pasado. Había un hombre que era un escapista, se llamaba Houdini. Él murió su mamá y decía él que quien le dijera, lo que él quería ver, porque le decían, no, nosotros podemos porque sabían que estaba muy triste porque había fallecido su mamá. Y dice, bueno, si tú me demuestras que mi mamá me puede hablar, yo te voy a dar tanto dinero. Y los descubrió uno tras otro, puros trucos hacían esas gentes. Y Houdini pues murió, ¿no? Murió en un truco y se murió en el escenario, según lo que yo tengo entendido. Pero él, yo creo que se dio cuenta que hay tanta gente que engaña a otros. Y si usted conoce que alguien está engañando a otra persona, pues caramba, haga algo, ¿no, hermano? Por lo menos ore. No se meta más a fondo. Usted ore y póngase a pensar en el que, Señor, si usted ora con todo su corazón, esa persona puede ser sacada de ese lugar. Amén, hermanos. Gloria al Señor. Dice, vamos a leer Isaías 8:15, dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán, y serán quebrantados y se enredarán y serán apresados. ¿Por quién? Por el demonio. ¿Por quién más? ¿Por quién más? Cuando usted está tomado por el demonio y cada rato, cada vez lo convence más y más y más y más, hasta que llega el momento que usted ya no puede salirse de ahí porque usted ya no se acercó a Dios y Dios pues lo va a ver de lejos. Él no puede ver de cerca a alguien que está en contra de él, que busca la maldad, que cree en lo que no cree, lo que le dice Dios que no debemos de seguir. Como eso que les digo de que van y averiguan, querer saber la verdad a través de un brujo, de un adivino, que eso son cosas del demonio. La adivinación es cosa de demoníaca. Mateo 23:23 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas les dijo, fue en su cara se los dijo, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Aquí es donde quiero llegar. Hicimos mucho hincapié en que lo más importante para pues como tener la gasolina porque se mueve el carro, ¿no? Que es la iglesia. Pero eso es la cuestión física, no tiene nada que ver con la cuestión espiritual, hermano. Todo es importante, somos iglesias humanas, no somos robots. Dice claramente, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta. ¿Estaban diezmando cuando estaba Mateo? Pues claro que estaban diezmando. ¿Y quiénes estaban diezmando? Pues también estaban diezmando las iglesias cristianas que estaban saliendo ahí. ¿Cómo le había mujeres que le ayudaban al Señor para su santa obra, hermanos? Eso era un diezmo, un regalo, una ofrenda, lo que usted guste y mande, pero con dinero se mueve todo, no se puede mover sin dinero. Amén, hermanos. Es cosa de sentido común también. Y le dice a los escribas que ellos diezman la menta, el eneldo y el comino. Son sustancias muy, muy caras, incluso actualmente, ¿no? Y si dejáis lo más importante, ¿qué es lo más importante de la ley? La justicia, la misericordia y la fe. O sea, esto tenemos que hablarlo en algún momento. Hay que hablarlo porque es parte de la Biblia y es esencial que se entienda. Usted va a una iglesia cristiana y no diezma, analice lo que le estamos diciendo, hermanos. Todo esto está en en la Biblia, tanto en el inicio como en el final de la Biblia. Ahí se está hablando de diezmo, de dinero, porque es esencial para que se muevan las iglesias, hermanos. Pero no es lo más importante. Lo más importante va a ser siempre la justicia, la misericordia y la fe. Y esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. ¿Por qué les decía eso a los escribas y fariseos? ¿Por qué no más pensaban en eso? Pensaban en diezmar, nada más ponían énfasis en eso. No.
Hay que hablar de eso porque es esencial para que se muevan las congregaciones, pero no es importante, lo más importante. Lo más importante es que usted les hable de la justicia de Dios, de la misericordia de nuestro Padre amado, de su amor hacia nosotros, de fortalecer nuestra fe, de decir, Señor, yo quiero ser buen hijo tuyo, un buen cristiano, Señor. Ayúdame, Señor. ¿Y quién lo puede hacer? No nada más Él, nadie más. Nadie más, hermanos. Pero ¿cómo va a ser, cómo va usted a pensar en Dios si anda pensando en cómo no dar el diezmo? Anda tratando de evitar el diezmo, pues está grave, ¿no? Ahora, si una muchacha, ponelo, un muchacho, son ya líderes de jóvenes, líderes de una célula y cosas así, y van y empiezan a pedir diezmos y empiezan a pedir esto y aquello, ¿usted cree que eso es bueno? O sea, ¿cuál es el enfoque primero que tienen ellos? No, pues que la iglesia, que hay que tener una iglesia grande y que no es, por Dios, eso no es lo esencial. Lo esencial es que usted crezca con su iglesia, pero que sea su mensaje, sea la justicia de Dios, la misericordia y la fe. Y eso es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. O sea, ¿qué es necesario hacer? Eso, sin dejar de hacer aquello. ¿Qué? Lo del diezmo. El diezmo es parte de una congregación. Es que es imposible que usted crezca si no tiene, si ya se le acabó descompuso un micrófono, tiene que comprar otro, arreglar ese, y ¿qué va a hacer mientras? Si nada más tiene un micrófono, pues necesita dinero para que lo arreglen rápido, ¿no? O si tiene dos o tres, bueno, pues ahí va arreglando uno y ahí se la va moviendo la cosa, ¿no? Pero ¿qué es lo más importante? Pues que usted predique la palabra de Dios, que sepa que nuestro Señor nos ama, hermanos. Es lo que quiere que seamos nosotros cada día mejores siervos de Él. Ahora, aquí es Mateo 23. Y en Lucas 11:42 son los versículos paralelos que más o menos dicen lo mismo, ¿no? Dice, más ay de vosotros fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza. O sea, aquí le cambia de, de cultivos, ¿no? Pero dice, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Es que ahí dice claramente, ustedes se enfocan en el dinero y el amor de Dios. Esto es necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Es importantísimo esto, hermanos, porque ustedes ven claramente que hay iglesias, no se diga la tradicional es así actúa, aunque les des un peso, 10 pesos a las iglesias católicas, ellos son tantos que hacen costales y costales de monedas, y es dinero. Ellos no les hablan del diezmo, o si les hablan, quién sabe cómo les dirán, pero desgraciadamente lo que más tristeza da es que tiene mucha gente ahí y esa gente está engañada, adorando imágenes y no está hablando de la justicia del Señor Jesús, de la misericordia de nuestro Dios y que la fe debe ser nada más puesta en el Señor Jesús, en nuestro Dios único y verdadero, hermanos. Pues yo lo menciono porque es importante que se entienda que dónde está poniendo su énfasis como pastor. A mis hermanos les digo, no debo de hablar nada más de dinero o enojarse porque faltó dinero. No, pues es cosa de cada semana, es una bendición. Si alguien le da un pesito, es cosa de una ofrenda tal vez, pero no creo que nadie gane 10 pesos al día, ¿verdad? Pero ahora sí que es cosa de usted y de Dios. Ahí me decían, hermano, eh, tenemos que diezmar. Le digo, mire, yo ya les he leído esto muchas veces a mis hermanos y les he dicho, mire, es que es palabra de Dios, hermano. Usted quiere que siga las congregaciones así, pues no diezme, es cosa de usted. Pues usted quiere que la palabra de Dios evolucione, que tengan otros servicios para los cristianos y todo esto, pues tenemos que dar diezmos. Si no, ¿de dónde va a salir? Pues no va a salir de la nada, ¿o no? No, sí he entendido, hermano. Pues bueno, es que no es cosa de que me entienda a mí, sino que entienda la Biblia. Es importante eso, hermanos. Somos,
aquí en nuestro país, en México, somos cada vez más y más cristianos. Pero ¿cuántos de ellos entienden que lo que es importante es que usted haga la palabra de Dios? O sea, no nada más del diezmo. Eso es parte de para que funcionen las congregaciones. Lo que es muy importante es que siempre estemos predicando la bondad de nuestro Señor, el amor de Dios. ¿Y por qué el Señor hizo tanto sacrificio para que unos que aman al dinero ganen a otros que aman el dinero? Pues no, eso ya no es de Dios. Tenemos que buscar la manera de pedir perdón a Dios, de estar haciendo la obra de Dios y ayudar a los huérfanos, a las viudas, si tenemos posibilidades de hacerlo, de acuerdo a sus posibilidades, ¿no? Pero como les digo, yo conozco personas que tienen unas iglesias impresionantes y dígame de qué sirve. Es para vanagloria nada más. Qué triste, ¿no? Pero en fin, ahora sí que eso va a seguir pasando y esperamos que algún día nuestro corazón cambie de acuerdo a lo como dice el Señor y que pues demos lo que tengamos que dar y pues que Dios bendiga a todo aquel que lo hace y que nuestro ejemplo como siervos de Cristo sea no poner énfasis en el dinero, pero sí hablar de él. Y es importante que pues que hablemos más de lo que del amor de nuestro Señor, como lo hablamos la vez pasada, que Él dio su vida en la cruz del Calvario, hermanos, y Él bien que nos conoce a todos nosotros, sabe cómo somos, y pues entendemos que es primordial que si va a decir la palabra, dígala, pero antes vívala, sobre todo los pastores. Viva la palabra, no nada más la diga. Yo lo digo todos y por mí también, hermanos. Debemos de vivir la Biblia, porque mi Señor no se sacrificó ahí por incrédulos o por amantes del dinero. Se sacrificó por todos los seres humanos que realmente quieran hacer lo bueno delante de sus hermosos ojos. Que mi Señor Jesús les bendiga, hermanos. Gracias por escucharnos y créanmelo, hermanos, piensen en el diezmo. Piensen en el diezmo y no se fijen en lo que hace el pastor, es cosa de él. Dios nos está viendo cada segundo de nuestra vida, cada segundo. Y Él sabe si hacemos lo bueno o hacemos lo malo. Y a Él no lo vamos a engañar nunca. Nunca lo vamos a engañar. Pero yo tengo que hablar del diezmo porque donde usted se congregue, fíjese, no estoy hablando por mí. Donde usted se congregue, donde vaya a congregarse, le van a pedir el diezmo. Acuérdese usted, hermanos, que no importa lo que hagan ellos, lo que importa es que usted que tenga la bendición de Dios. Porque no por dar diezmo usted se va a salvar. Se va a salvar porque haga la palabra de Dios, que sea buen hijo de Dios, que sea misericordioso, bondadoso, que tenga el fruto del Espíritu en su corazón y que sobre todo sea el amor de Dios el que lo mueva a usted a hacer lo correcto. Amén, hermanos. Es lo más importante. Y el diezmo, pues, lo va a bendecir Dios en la parte económica. Amén, hermanos. Es lo que nos ganamos por dar el diezmo. Pero podemos perder la salvación por no hacer lo correcto en las otras partes que son las más importantes. Misericordia, ¿de acuerdo? La fe, fortalecer nuestra fe y tener en nuestro corazón el deseo de agradar a Dios en cada instante de nuestra vida. En nombre de Jesús, amén, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya.